Silverstone, julio de 1977. Tras solo 16 vueltas completadas, un monoplaza amarillo llega al pit lane y su silueta se ahoga en humo. No es vapor ni es efecto de los neumáticos, sino que el motor acaba de explotar y no para de humear. La gente alrededor se parte de risa, mecánicos, periodistas, rivales, y en ese momento, para burlarse de la situación aún más, el propio Ken Tyrrell lo bautiza como la tetera amarilla. Quedaros con este detalle porque al final vais a ver qué ironía. Mientras tanto, Jean-Pierre Jabouille lo empuja hasta el box con una mezcla de rabia y de cierta esperanza. ¿Por qué tanta risa entre los espectadores? Porque aquel Renault precisamente no era un monoplaza más, era una apuesta temeraria en toda regla. Frente a los omnipresentes 3 litros aspirados, Renault decidió romper la conversación con un V6 turbo de 1.5 litros. Menos cilindrada y más presión, menos peso sobre el papel, pero más problemas en la práctica. Era absurdo, porque fallaba a cada paso, no llegaba a la meta, y aún así empezaba a molestar con destellos imposibles. Una velocidad punta brutal, estallidos de potencia en plenas rectas. Se trataba nada más y nada menos que del primer Fórmula 1 turbo, y hoy os voy a contar el por qué ese grotesco fracaso técnico se convirtió, con paciencia y con mucha terquedad, en la chispa que engendró los 1400 caballos más salvajes que verían la Fórmula 1. Prepararos porque la tetera no vino a hacer ruido, sino que vino para reescribir las reglas. Hubo una época en la que la Fórmula 1 parecía una monótona sinfonía. El bloque V8 Cosworth DFV de 3 litros marcaba el compás prácticamente de toda la parrilla. Era de hecho el motor de referencia desde 1967. Era fiable, potente y barato, lo que cualquier equipo buscaba. Entonces, copiar ese sonido era la vía más segura para lograr resultados, e innovar, por el contrario, era jugar a la ruleta rusa. Pero Renault no quería copiar, porque copiar es admitir que no tienes ni talento ni recursos, así que supuestamente quisieron romper el pentagrama. Y aquí llega la clave, porque el reglamento de la FIA, vigente desde 1966, contenía una opción que prácticamente nadie exploraba. Se permitían motores turboalimentados de 1.5 litros como alternativa a los aspirados de 3 litros. Pero es que resulta, como os digo, que a nadie le llamaba la atención este anexo, nadie lo aprovechaba. ¿Por qué motivo? Pues porque el turbo exigía una gestión térmica muy compleja, intercoolers voluminosos, mecánicas caprichosas y una complejidad electrónica que multiplicaba el riesgo y el peso. Los rivales pensaban que no merecía la pena, pero para Renault sí que fue una oportunidad. Y además los del rombo no partían de cero, ya tenían la experiencia real en resistencia con motores turbo. Tenían las pruebas, mapas de inyección y compresión de la gestión térmica que pocos poseían entonces. Todas esas experiencias previas en Le Mans habían sido la semilla técnica para soñar en grande. Tenéis ese capítulo en el canal porque es precisamente la precuela de este. En 1975, Bernard Hannon, director ejecutivo de Renault, había tomado la decisión estratégica de entrar a competir en la Fórmula 1. Pero no lo haría con el enfoque convencional del resto de equipos. Hannon precisamente había sido el tipo con la suficiente personalidad como para decidir que no quería copiar al resto. Pero también había sido convencido por un pequeño grupo de jóvenes ingenieros y entusiastas liderados por Bernard Dudot, y ahora todos ellos apostarían de nuevo a la revolución turbo. Pero en este punto el contexto económico era brutal, porque Renault partiría de un presupuesto de unos 3 o 4 millones de dólares por temporada, frente a los 8 o 12 millones de equipos como Ferrari, McLaren o Lotus. Ahí es cuando emerge el núcleo humano. Bernard Dudot a cargo de los motores, François Castaing en la dirección técnica y Jean-Pierre Jabouille como piloto de desarrollo. Se trataba de una apuesta de ingeniería y a la vez de supervivencia. Se trataba de usar el conocimiento turbo para crear una ventaja que el dinero no podría comprar. Tenían que abrazar la complejidad que todos despreciaban y aprender a domarla. Todo comenzó con un fantasma negro al que bautizaron como Alpine A500 y en 1976 había sido el laboratorio clandestino donde Renault trasladó su revolución turbo de Le Mans hacia un monoplaza de Fórmula 1. André de Cortans había trazado el diseño, mientras que Jean-Pierre Jabouille trataba de domarlo durante diferentes pruebas secretas. Este prototipo, curiosamente, apenas funcionaba con 130 caballos la mayor parte del tiempo, pero cuando el turbo entraba en acción escupía hasta 500 de golpe.
Dicho esto, el concepto A500 se reveló al público por vez primera el 16 de junio de 1976, en Paul Ricard. En este punto, Renault ya había fusionado los nombres de Alpine y Gordini para dar nacimiento al mítico Renault Sport de Biggie Châtillon. Era el origen. Y entonces apareció el Renault RS01. Era como una bomba amarilla sobre el circuito. Era un banco de pruebas sobre ruedas. Se estrenó en 1977 y detrás llevaba anclado un F1 V6 turbo de 1.5 litros, una V de 90 grados en concreto. Tenía un turbocompresor Garrett con una configuración inicial en torno a 1 bar. Con estos datos era capaz de rondar los 510 caballos, pero ese rendimiento a su vez tenía un coste. Las culatas estaban moldeadas en hierro fundido para soportar las presiones y eso se tradujo en un conjunto más pesado y más torpe. La mecánica en este caso declaraba un peso total de 179 kilos, lo que se traducía en una distribución de masas que convertía cada curva en una lotería. Silverstone fue la prueba de fuego, el debut en el Campeonato del Mundo. Jabouille le exigió pedal al Fórmula 1 y la máquina respondió con humo. Es cierto que el monoplaza arrancó con garra, pero el turbo se rindió pronto. La prensa entonces lo llamó el experimento fallido y en el paddock nació el apodo de la tetera amarilla, que ya os anticipé al principio. Pero cuando el motor funcionaba la sensación era otra. Tenía una velocidad punta brutal en las rectas y tenía unos estallidos de velocidad que dejaban incluso boquiabiertos a los campeones. Emerson Fittipaldi lo dijo bien claro. Fallaba demasiado, pero cuando iba era muchísimo más rápido que el resto. Renault estaba ahora ante una potencia contenida por una fiabilidad inexistente. La primera temporada fue un rosario de abandonos. El vehículo ni siquiera llegó a puntuar, y de los 4 grandes premios en los que participó, abandonó los 4. Este balance hacía que el equipo aprendiese a fuego cruzado, prácticamente. Jean-Pierre Jabouille lo resumió con crudeza. El motor explotaba una y otra vez, a veces en la vuelta 10 y otras veces en la vuelta 30, pero siempre con mucho humo, de ahí lo de tetera, ¿no? En este punto, las sensaciones en la pista eran contradictorias. Tenían un turbolag bestial, y el pedal no respondía hasta que el soplado engullía la curva. Y cuando ese punto llegaba, el latigazo de potencia dejaba al rival descolocado. Esto significaba que el equilibrio entre entrega y control no existía aún, así que el monoplaza estaba en un punto que era una promesa que explotaba si le exigías potencia. La respuesta técnica fue brutalmente simple. Intercoolers más grandes, ajustes en la presión de soplado, gestión de combustible y mapas más finos. Después de unas cuantas vueltas en el banco, la niebla comenzó a escampar. En 1978, Jabouille llegó al Gran Premio de Estados Unidos, en Watkins Glen, y cruzó la línea en 4º puesto. Eran los primeros puntos de la era turbo en la Fórmula 1. No era una gloria instantánea, pero era la confirmación de que la tetera podía hervir sin explotar, y que el turbo, si se domaba, iba a cambiarlo todo. Y así fue. Un año después, en el 79, Renault ya no era la tetera amarilla que explotaba en Silverstone, era algo muy diferente. Era un nuevo concepto tecnológico que ya amenazaba directamente a los gigantes. La evolución del RS01 llegó al Kyalami a principios de marzo y consiguió la primera pole position de un turbo en la Fórmula 1. Jabouille ese día llevó el monoplaza hasta los límites y por primera vez el mundo vio que la sobrealimentación no era solo humo y fracaso. 4 meses después, la revolución se hizo oficial. Jabouille estrenó el nuevo RS10 en el GP de España, en el Jarama, y un mes después, en Mónaco, hace aparición la versión de doble turbo. Aquí los ingenieros habían estado estudiando y se habían dado cuenta de que en este caso 2 turbos pequeños eran más efectivos que uno grande. Y ahora sí, el punto más álgido llegaría en el GP de Francia, Dijon-Prenoise. Jabouille salió disparado, lideró la carrera y cruzó la meta en primera posición, escribiendo así la primera victoria de un motor turbo en la Fórmula 1. Gilles Villeneuve, aún con el V12 aspirado de Ferrari, quedó en 2º puesto. No fue suerte, al final fue ingeniería pura, persistencia, sobre todo, y un equipo que aprendió a domar al monstruo que ellos mismos habían creado. Ahora el paddock resulta que ya no se reía de la tetera, y de pronto les tocó reaccionar. Ferrari fue el primero en entender esta situación y aceleró el desarrollo del 126C para ser presentado en la temporada 1980. Ferrari Turbo me refiero.
BMW apretó para que su M12/13 entrara en la lucha cuanto antes, y Honda, que había dejado la Fórmula 1 años atrás, se sintió seducida y comenzó a estudiar su retorno a la categoría. Una carrera sola había bastado para cambiar el mapa del poder de la Fórmula 1. Renault ya no estaba jugando, estaba enseñándole al mundo que los turbos no eran el futuro, sino el presente. La tetera amarilla había hervido lo suficiente como para quemar la historia y preparar una nueva era de la velocidad. El RS01 había nacido como un experimento temerario. El RS10 lo convirtió en un arma definitiva y ejemplar. Cada evolución de los RS de Fórmula 1 heredaba la lección del primer turbo utilizado en los Sport prototipos A440. Aunque bueno, puntualizar aquí que hubo una unidad muy poco conocida antes de eso, un Alpine A110 Grupo 5 que ya llevaba turbo. Este había sido pilotado por Jean-Luc Terrier en 1972. El caso es que con su insistencia y curiosidad, Renault provocó que los motores turbo se convirtiesen en la nueva frontera. A mediados de los 80, la escalada de potencia de los Fórmula 1 fue brutal. De los modestos, entre comillas, 510 caballos del RS01, se alcanzaron cifras que rozaban los 1400 caballos en calificación. El turbo se convirtió en el lenguaje secreto de la velocidad, y solo los que entendían sus reglas podían sobrevivir aquí. Entre el 83 y el 88, durante 6 temporadas consecutivas, la Fórmula 1 vivió un dominio absoluto gracias a este concepto. Pero como toda revolución, esto tenía un límite, y en 1989 llegó la FIA y dijo basta, como siempre. Según su criterio, la seguridad estaba comprometida, los costes eran insostenibles y la brecha competitiva era insalvable. Lo de siempre, no cambiaban de argumento, ya lo sabéis. El turbo entonces pasó a ser historia reglamentaria. En la Fórmula 1, Renault, lejos de retirarse, trasladó ese legado a los años 90, como proveedor de motores para Williams, donde cosechó 5 títulos mundiales, nada menos. Aunque sin turbo, cada uno de aquellos monoplazas que triunfaron llevaban la firma del RS01. El pionero que, pese a los humos, las explosiones y las burlas, redefinió la Fórmula 1 para siempre, pese a quien le pese. Y os voy a contar una última anécdota muy curiosa y graciosa, por qué no decirlo, y que no mucha gente conoce, por cierto. Fijaros, Ken Tyrrell, el elocuente gracioso que bautizó al Renault RS01 como la tetera amarilla, terminó cediendo y recurriendo al turbo, sí, la tecnología de la que se había burlado inicialmente. Pero es que la ironía va mucho más allá, porque Tyrrell fue el último equipo en pasarse a este bando. Es decir, en 1984 ya todos los equipos de la parrilla utilizaban motores turbo, menos él, que seguía obcecado en utilizar los prehistóricos de FY de Cosworth, e hizo por supuesto una temporada infame, cuanto menos. Estaba Stefan Belov entonces en el equipo. Por si fuera poco, al final de temporada, Tyrrell fue excluido del campeonato por irregularidades técnicas, principalmente por usar lastre líquido y por no cumplir las normas de combustible, y esto dejó al equipo en una posición económica y técnica muy débil. Tyrrell perdió apoyos y patrocinadores debido a este escándalo, y también perdía a Ford como proveedor de motores, que ya centraba su programa en otros proyectos. Cuando en 1985 se vio obligado a adoptar un motor turbo, no tenía opciones de fábrica disponibles. BMW estaba comprometida con Brabham y Arrows, en concreto. Tag Porsche era exclusivo de McLaren, y Ferrari y Honda eran programas internos. Solo quedaba Hart, que no tenía capacidad suficiente como para abastecer a más equipos. Entonces, ¿qué opciones tenía? Tyrrell únicamente pudo optar al motor Renault Turbo. Decirme que esto no es pura ironía del destino. Obligado a tragarse su mofa y en este caso a lucir una tetera azul. Bueno, como decimos aquí en España, un zasca en toda la boca, ¿no? En toda regla. Bueno, volvemos a Renault, era turbo de la Fórmula 1. Os dejo también por ahí el vídeo que hice sobre esta época. Ya tiene bastante tiempo, pero bueno, merece la pena, me parece muy interesante. Decidme qué monoplazas de Fórmula 1 os gustaría que trajese, porque estoy planeando más vídeos sobre esta categoría. Ya sabéis, si os ha gustado, dejadme vuestro like, compartir el vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente capítulo a las 21:00. Mil gracias por haber llegado hasta aquí y por vuestro tiempo. Un abrazo.